Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones en la Nube. Nos acompaña Antonio Orejudo Utrilla, ensayista, novelista y crítico literario. Profesor titular de Literatura Española en la Universidad de Almería, ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Novela. Si nos adentramos en el terreno de las etiquetas, podría decirse que su obra hace gala de un verbo afilado y de un humor acendrado. Bienvenido y gracias por haber accedido a realizar esta entrevista en el ciberespacio. Muchas gracias a vosotros. Es un placer para mí estar aquí, no en persona, pero sí en el éter, comunicándome con vosotros. Un placer. A continuación, comenzamos con la relación de preguntas. ¿Qué leía el Antonio Orejudo, niño y adolescente? Pues empecé a leer, no como Goethe, a los clásicos latinos y griegos, sino los libros de Enid Blyton, de los 5 concretamente, que fueron mi iniciación a la lectura. No he vuelto a leer nunca novelas con la pasión con la que leí aquellas aventuras que no tenían demasiada calidad, pero me descubrieron que la lectura es básicamente vivir otros mundos, y yo viví aquellas aventuras como si fuera uno de los protagonistas. ¿Es Antonio Orejudo hijo de una generación inexistente? Bueno, inexistente no, porque si no, no estaría aquí. Es decir, pertenezco a una generación, la generación de los nacidos en los años 60. Lo que ocurre con mi generación es que existió, pero no ha tenido un papel histórico relevante, como sí tuvieron nuestros hermanos mayores, que hicieron la transición y que tampoco hemos desempeñado un rol de importancia en el siguiente acontecimiento histórico, que fue probablemente la Gran Depresión, la crisis económica y su consecuencia política, que fue el 15M. Nosotros hemos estado un poco en tierra de nadie permanentemente, demasiado jóvenes para tener un papel relevante en la transición y luego demasiado viejos para acampar en las acampadas que se hicieron en las plazas de España, ¿no? Y bueno, luego ha llegado este otro gran acontecimiento histórico, la pandemia, y bueno, tampoco creo que tengamos demasiado poder ni un papel demasiado predominante. Ni siquiera el presidente del gobierno es ya de mi generación, es un hombre más joven que yo, que es un terrible descubrimiento, ¿no? Hay 2 terribles descubrimientos. Uno, descubrir que los futbolistas son más jóvenes que uno, y 2, descubrir que el presidente del gobierno es también más joven que tú. Entonces es que ya te has hecho viejo. ¿Qué fue primero, el Antonio Orejudo docente o el escritor? No, el escritor, sin duda alguna. Yo creo que mi labor docente es una consecuencia de mi afición a la literatura, mi afición práctica a la literatura. Y si bien es cierto que hay algo en mí de vocación pedagógica, no puedo decir que el camino haya sido del estudio de la literatura práctica, sino más bien al contrario. La enseñanza de la literatura, además, me parece una profesión muy complementaria con la de escritor, y creo que no soy yo solamente el que se beneficia de esa doble cara, sino que también creo que mis alumnos me sufren o me disfrutan precisamente por lo que hay en mí de profesor y de creador o de escritor, ¿no? Digamos que conozco las 2 vertientes, las 2 caras de la moneda, y eso creo que enriquece un poco cuando me pongo delante de ellos. ¿Qué 3 libros recomendaría para un mes de agosto en Madrid? Bueno, haría 3 recomendaciones de 3 libros que me han gustado últimamente, no necesariamente para agosto. Yo no distingo las lecturas del verano de las lecturas del invierno, más bien los libros que me gustan de los libros que no me parecen interesantes. Los 3 libros que recuerdo haber leído y que me han gustado últimamente son Un hombre bajo el agua, de Juan Manuel Gil, que es un escritor poco conocido, y el libro pues es poco conocido. El último premio Biblioteca Breve me gustó también, de Raquel Taranilla, Noche y Océano.
Y de Cristina Morales, Lectura fácil, que también creo que fue premio Anagrama de novela, es el tercer libro que he leído y que me ha parecido interesante. Recomiendo los tres. ¿Hay un Peláez en cada uno de nosotros? Hombre, yo creo que algo tenemos de esa familia o de alguno de los miembros de esa familia que me inventé para este confinamiento, esa novela por entregas que publiqué en El País. Todos tenemos algún rasgo, supongo, ¿no? Porque de hecho en la construcción de los personajes y de las situaciones, aunque son disparatadas, pues evidentemente mi referencia era referencia de nuestra realidad, ¿no? ¿Opina Antonio Orejudo, igual que Jorge de Burgos, y la risa mata el miedo? Sin duda alguna, la risa es el gran disolvente del miedo. El miedo es la herramienta que utiliza siempre el poder para mantener controlados y en cierto modo también sometidos a los ciudadanos, ¿no? Miedo al cambio climático, que no necesariamente significa que sea falso, es sencillamente que uno puede infundir miedo de una realidad que existe. El miedo al terrorismo, todos esos miedos, el miedo ahora a una próxima pandemia, todos esos miedos son instrumentos muy eficaces para que la población obedezca, ¿no? Bueno, prueba de ello es que estamos en nuestras casas prácticamente sin rechistar desde hace casi un mes y probablemente podríamos resistir otro mes, ¿no? Y el miedo, obviamente, se disuelve con la risa. Por eso la risa siempre ha sido... la risa, el humor, la burla han sido siempre grandes enemigos de las ideologías más potentes y más totalitarias en cierto modo, ¿no? Desde el catolicismo hasta el comunismo. ¿Quiénes son sus referentes de la narrativa contemporánea? Pues yo tengo dos escritores estadounidenses que me gustan mucho y que intento imitar siempre, con poco éxito, tengo que decirlo. Uno de ellos es Philip Roth, estadounidense, que murió hace relativamente poco y que tiene una novela que a mí me hubiera gustado escribir y que probablemente si hubiera escrito ya no hubiera vuelto a escribir nada más. Pastoral Americana me parece un modelo del tipo de novela que a mí me gustaría escribir. Y el otro es también un estadounidense que se llama Don DeLillo, que hace un tipo de literatura muy inquietante, tiene un libro de referencia para mí que se llama Ruido de fondo y que es el otro modelo en el que al que yo querría parecerme. ¿Comenzaremos a encontrar en las librerías, a partir de ahora, novelas inspiradas en la situación actual? Sin duda, sin duda. Sucederá lo mismo que sucedió con la crisis económica, que se vio reflejada en la literatura posterior, y el ejemplo más notable es también el de la Guerra Civil Española. Terminó en el año 39 del siglo pasado y hoy todavía siguen publicándose novelas que tienen a la Guerra Civil o como centro o como motivo argumental o como motivo de contenido. Es normal que eso sea así. La literatura, o una de las funciones de la literatura, es que siempre que da testimonio, quiera o no, del tiempo en el que se hace. Los escritores damos testimonio de nuestro tiempo y es inevitable que eso sea así. Una cosa es que todo lo que se publique sobre un determinado tema sea bueno. No es así. Ni siquiera las novelas de la Guerra Civil o de la crisis económica son todas buenas. Las habrá buenas, regulares, malas, interesantes y menos interesantes. Pero sin duda alguna, este confinamiento y todo lo que va alrededor del confinamiento y probablemente los cambios en las relaciones sociales que provocará esta pandemia aparecerán en la literatura, sin duda. Tenemos un regalo para usted. Debe escoger entre un premio literario o la adaptación al cine de una de sus novelas. ¿Cuál prefiere? Bueno, salvo que el premio literario sea muy, muy cuantioso y me venga muy bien para pagar los estudios de mis hijos, preferiría la adaptación cinematográfica que, todo hay que decirlo, también reporta algún beneficio económico. ¿Dónde se refugia Antonio Orejudo para escribir? No me suelo refugiar, ¿no? Yo creo que
Hay una novela, un libro de Stephen King, un libro muy interesante que se llama Mientras escribo. No es un libro de narración, es un libro él cuenta cuál es su rutina al escribir y cómo lo hace. Y él dice una cosa, dice, yo no tengo despacho para escribir, dice, yo escribo en la mesa del salón comedor de mi casa. Y cuando la vida comienza en mi casa, cuando todos los miembros se despiertan, cuando todo el mundo empieza a usar esa habitación, yo recojo mis trastos y me voy. Y eso está bien, ¿no? Y yo creo que así debe ser la literatura. Yo lo hago así. Escribo cuando todo el mundo duerme, me levanto muy temprano, pero no es un refugio, es el único modo en el que encuentro una cierta concentración y un cierto silencio, que son las dos únicas condiciones que yo necesito para escribir. Pero para escribir una novela o para escribir un artículo académico, ¿no? Pero fuera de eso no tengo más necesidades. El silencio y la soledad. Queremos ilustrar y poner banda sonora a la última obra en la que Antonio Orejudo está trabajando. ¿Alguna recomendación? Bueno, yo leo de todo, como de todo y escucho de todo. Cuando escribo no escucho música. Necesito, como he dicho antes, silencio y soledad. Pero antes y después de escribir, y cuando cocino o cuando estoy simplemente escuchando música, soy omnívoro. Escucho de todo, es decir, que en mi playlist o si alguien entrara en mi listas de lo más escuchado de Spotify, encontraría desde, qué sé yo, Elgar, el compositor, hasta el último disco de Bad Bunny. Es decir, que ni siquiera le hago ascos al reggaetón. ¿Con qué autor vivo coescribiría una novela? Bueno, antes he hablado de Philip Roth y de Don DeLillo como dos de mis referentes. Con cualquiera de los dos, con Philip Roth no, porque está muerto, pero bueno, tendría todavía más mérito, o sea, que me parece incluso más estimulante. Pero sí, con cualquiera de ellos dos me gustaría, no escribir una novela probablemente, pero sí tener una conversación y hacer preguntas de aprendiz a maestro, ¿no? Y entre los españoles, pues no lo sé, quizá Juan Marsé y Eduardo Mendoza serían las dos personas a las que tendría más preguntas que hacerles. ¿Con qué autor muerto coescribiría una novela? Bueno, he contestado un poco antes, Philip Roth, sin lugar a dudas. Y repito también lo mismo, no sería tanto la escritura o la escritura de una novela, cuanto una conversación en donde yo le haría preguntas sobre cómo escribió esto, cómo escribió lo otro, y bueno, y luego preguntas muy de escritor, ¿no? Si alguna vez ha estado bloqueado, cómo ha salido de los bloqueos, en fin, cositas que al público en general supongo que no le interesan, que para un escritor son muy interesantes. ¿Antonio Orejudo se va de tertulia los fines de semana? No. Me voy con mis amigos a tomar cañas o beber vino y a cenar. No sé si eso se considera tertulia, pero una tertulia como tal, hablar de literatura, no, eso no lo hago nunca. Lo que ocurre es que muchas veces cuando salgo con amigos que son escritores o profesores, pues acabamos hablando de literatura, pero lo que más aprecio de un escritor, de un colega, es que no hable de literatura. Para finalizar, le proponemos que nos lea un fragmento de una obra de autoría propia. Bueno, pues he elegido mi último libro, que se titula Grandes Éxitos, que es una colección de textos breves, precedidos de unas reflexiones sobre cómo hice ese texto o sobre el oficio de la escritura. Voy a leer una pieza breve de una página, que es el que abre el libro y que se titula Curriculum Vitae. Y dice así: he dado la vuelta al mundo. He recorrido 20.000 leguas de viaje submarino. He montado en un globo. He sido secuestrado por contrabandistas. He conocido a un hombre que estaba loco y a una mujer que detestaba a su marido. He visto sirenas. Me han seducido hombres maduros. He sido un traidor. He sido un héroe. He sido un gusano. He vivido con una prostituta que no tenía nariz. He visto cómo ejecutaban a un inocente y yo mismo he cometido atrocidades de las que prefiero no hablar. He capturado malhechores y he chupado sangre.
He residido temporalmente en Alemania y conozco Francia como la palma de mi mano. He recorrido China, he viajado en el tiempo. Me he batido con caballeros que unas veces me han vencido y otras no. He ido a la guerra. He sido recluido en campos de exterminio. Sé qué es la tortura y la desesperación. También conozco la felicidad y el amor. Me han atormentado los celos. He muerto. He resucitado. He sentido miedo y me he sumergido en el viscoso mundo de los ciegos. He sido rico. He pasado hambre y frío. He vivido con animales. También he sido normal y corriente. En cierta ocasión estuve ingresado en un sanatorio de tuberculosos y luego pisé la luna. He tenido superpoderes. He descubierto delitos. He engañado, he sido herido, he probado la carne humana, he sobrevivido en islas desiertas, he tenido amigos íntimos, he tenido hijos, he tenido nietos. Sé qué es vivir con culpa y vivir sin esperanza. He sido rey, he visitado el cielo, he sido alcohólico, he escrito versos, he visto nacer a un hombre y lo he visto morir ya muy anciano. He cazado ballenas y he hablado con los muertos. He leído, en definitiva, algunos libros. Lo he pasado bien, pero tengo la sensación de no saber mucho sobre la vida y de haber visto poco mundo. Gracias, Antonio, por habernos acompañado en Conversaciones en la Nube, y gracias a todos ustedes, internautas y videoyentes, por seguirnos en la web y en las redes sociales. Pues muchas gracias a vosotros y me disuelvo en el éter. Gracias a ti, Antonio.